bueno, que no son directamente de enseñanzas apostólicas, como lo dejé aquí en el video anterior, lo hice más cortito para que no se extienda tanto y sea más accesible para las personas. Entonces, yo estuve en una secta que se llama, es muy conocida como la sanidad interior, o como ministerio de liberación, se conoce hoy día, es un tema muy común en la iglesia, sobre todo en Sudamérica. Yo estuve metido ahí mucho tiempo. Y cuando una vez escuché a un predicador que empezó a hablar en contra de esto, a mí me chocó, pero dije, bueno, si él está hablando voy a oírlo, porque debe tener algún argumento y por lo algo está hablando. Entonces yo me quedé escuchándolo. Y tenía razón. Él tenía argumentos sólidos. Y por esta persona yo empecé a alejarme de esto y empecé a aprender de la teología de los reformadores. Es una teología muy limpia, muy simétrica y concuerda perfectamente, no lleva contradicciones en sí. Eh, ¿En qué se basa esto? Este libro de los cerdos de la sala, porque desde entonces salió esto, salió el siglo XX del matrimonio Hanmon, no recuerdo específicamente su apellido de Ida, creo que se llama la señora, es Frank, creo que el caballero, eran un par de ancianos. Está muy metido en las iglesias, pero no tiene sustento bíblico. Hay muchas personas que a los niños con trastornos del espectro autista los someten a sesiones hablo comillas, de liberación. Y voy a hablar en cierta forma de esto. Estas personas aducen que toda enfermedad y toda dolencia es por causa de un demonio. Eso es lo que dicen. Si bien nosotros encontramos en la Biblia testimonios, por ejemplo, una mujer encorvada que hacía como 18 años, que estaba atada por un demonio, que estaba atormentada y ella no podía enderezarse en ninguna forma, dice la Escritura, y Cristo la sanó, el Señor la sanó en día de reposo. Eh, en ese caso vemos claro que había un tormento de un espíritu ahí, pero por ejemplo hay otros casos cuando Jesús ve a un hombre ciego y los apóstoles le preguntan, si no me equivoco esto, lo voy a tratar ahora. eh, Le dice, bueno, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Entonces Jesús dice, no, ni este ni sus padres. No se trata del pecado, su enfermedad no tiene que ver con el pecado. Entonces vemos que son posibilidades, no es como dice este libro que toda dolencia y toda enfermedad tiene que ver con demonios, no. Partiendo de que el trastorno del espectro autista, el TEA o el autismo directamente no es una enfermedad, es una condición neuronal, que el cerebro funciona de otra forma, pero no es una enfermedad. Y con esto los vamos a ver, por ejemplo, porque tengo entendido que a las personas que dirijo este video, yo conozco personalmente una de ellas, ella es hija del Señor, a mí me consta su amor por el Señor, es visible, es innegable. Me dice que su hermana también está en la fe. Entonces, apelando ahora a esta parte, ya no tan social, sino que espiritual, voy a revisar y voy a hacer la lectura de Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 11. En este contexto está Moisés hablando con Dios en la zarza, y Dios lo envía y Moisés empieza a acusarse, bueno, que él no es de fácil habla, que creo que era tartamudo, le costaba pronunciar. Entonces aquí Jehová, el Señor le responde en el versículo 11, Éxodo 4, 11, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Bueno, aquí estamos viendo quién hizo al ciego, al sordo, al mudo, al cojo. Y quizá mucha transparencia, porque no es una lista extensa, sino simplemente es un ejemplo que Dios le está dando a Moisés para decir, mira, si tú dices que a ti te cuesta hablar, bueno, ¿y quién los hizo a ustedes? ¿No les di yo la boca? Entonces después creo que manda a Aarón, y Aarón va a ser la boca de Moisés, punto. Entonces, ¿quién hizo al autista? La pregunta es, si Dios formó todas las cosas y Él ha hecho todas las cosas, ¿quién hizo al autista? ¿Quién hizo a la persona con trastornos de autista en caso mío? ¿A mí quién me hizo? Me hizo Dios. Tengo limitaciones en ciertas cosas y en otras no. En otras puedo ser muy puntual, muy perito, se puede decir, muy entendido. Y quizás sea lo único que sea entendido. No lo sé, Dios lo sabe. Pero a los autistas también los hizo Dios. Él nos creó con sus manos, Él nos creó.
Ahora, mucha de esta secta que recién les nombraba, de la liberación, esta falsa enseñanza, y tengo cómo demostrarlo porque sé perfectamente con qué es lo que yo aprendí de la escritura, sé con quiénes aprendí. La persona que es mi profesor, bueno, en paz descanse, fue profesor de apologética, profesor de teología y profesor de filosofía. Aprendí de la teología de los reformadores, de donde inició, donde se supone que viene la iglesia protestante, con los mejores, de libros de los mejores teólogos, como Jonathan Edwards, como John Owen, como Juan Calvino. O sea, realmente personas doctas de la palabra, porque el matrimonio Hammond, creo que es el que hizo Los Cerros de la Sala, no respeta géneros literarios, no conoce tiempos verbales, no conoce tiempos teológicos. No hace la diferencia entre un género, no sé, narrativo, otro preceptivo, otro argumentativo. Para ellos son todo lo mismo. No reconocen una hipérbole. Entonces, estas personas, todos los géneros que incluso son alegóricos o comparativos, los tiraron por literales y inventaron esta doctrina y yo voy a mostrar cómo. Muchas de estas personas enseñan que hay una maldición generacional. No, mi padre era tal cosa, entonces como no alcanzó a pagar sus pecados, entonces me cae a mí y hasta la tercera y cuarta generación arrancando un texto de su contexto. Entonces, vamos a ver bíblicamente, sistemáticamente, que eso no es real. Pues yo lo creí mucho tiempo también. Yo estuve metido ahí hasta el cuello con eso. Yo creo que hasta aquí incluso, hasta arriba. Y gracias a Dios he podido salir de ahí y les pido paciencia porque yo sé que es difícil. Cuando alguien atenta contra lo que nosotros creemos es difícil porque yo lo viví y me chocó mucho. Pero hay que darle la oportunidad a las personas de exponer sus argumentos, como Dios me permitió darle la oportunidad a esa persona de exponer sus argumentos y por medio de la honestidad intelectual admitir que yo estaba equivocado, yo me equivoqué. Esto no es bíblico, mire, lo vamos a ver. Éxodos 20, versículo 4. No sé si lo quieren seguir o esperen que lo lea, no lo sé. Ahí usted ve si lo quiere leer directamente. Sería bueno que lo lea directamente para que no piense que yo estoy eh, torciendo la escritura. Bueno, nosotros debemos entender que acá Éxodos 20 está hablando del pacto de Dios con Israel. Aquí se está entregando el pacto de Dios con Israel. Por tanto, este es el antiguo pacto y hace una alusión directa a las cosas. Vamos a leer el versículo 4. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas bajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos toman este texto y dicen, mira, acá Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, como mi papá me abandonó a mí, porque mi papá me abandonó a mí, entonces todo lo malo que hacía mi papá, bueno, ahora lo pago yo. Entonces, a pesar de estar en Cristo, reconciliados por el sacrificio de Cristo para con Dios, porque con Cristo hallamos paz para con Dios, además necesitas una liberación. Entonces, Cristo más una liberación. O sea, el sacrificio de Cristo no basta, tienes que liberarte, porque acá dice que Jehová maldice a la generación unos por otros. Pero vamos a demostrar que esto no es así. Primero, debemos ver cómo empieza en el versículo 4 el texto. Dice, no te harás imágenes, ¿cierto? O imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No es que Dios esté en contra de las esculturas o del arte, no. Porque después cuando continúa dice, no te inclinarás ante ellas. Ese es el punto. Aquí este mandamiento no está generalizando todos los pecados. Aquí este mandamiento está hablando de la idolatría en forma específica. No te harás imagen para adorarlas. Yo puedo tener la imagen de algún animalito o alguna cosa, no hay problema. Pero si yo me pongo a adorarla y me inclino, entonces ahí empieza el grave problema. Dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ese es el punto. Mi papá era aborrecedor de Dios, yo lo sé, porque mi mamá me lo dijo.
Pero yo no soy aborrecedor de Dios. Acá dice que Él va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los que lo aborrecen, pero yo no lo aborrezco. Si yo, por ejemplo, no sé, terminé por X motivo en el mundo con la mamá de mi hijo, ya. Entonces todo lo que ella me hizo a mí, si Jehová se venga de lo que mi padre hizo en mí, sin que yo lo haya hecho, sino mi padre, entonces es justo, ¿no? Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a vengar todo lo que me hizo su mamá a mí, yo me vengo a mi hijo, es justo. Pero seamos honestos, ¿eso es justo? No, no es justo. Y si no es justo para mí, un hombre con mente caída, un hombre pecador, menos va a ser justo para Dios, que es un hombre, o sea, que es un Dios santo, y Cristo es un hombre santo. ¿Cómo va a ser justo eso? Entonces, este texto, ¿qué está hablando? Primero, identifica la idolatría. Está ligado a la idolatría, no es cualquier cosa, es idolatría. Eso es lo que está hablando. Segundo, dice de los que me aborrecen. De los que me aborrecen. Tercero, vamos a ver cómo se usan. Antes que ver cómo se usa la palabra, bibliológicamente, la palabra padres, porque tiene varios usos en la Biblia, no solamente de que el padre directo generacional, sino más allá. Vamos a ver si este texto es real, de que Dios visita la maldad literal de mi padre en mí. Veamos si es cierto. Primero veamos si esto es cierto y después busquemos una explicación, porque la escritura no se contradice. Busquemos Ezequiel 18. Ezequiel 18, 20. En este contexto, si lo quieren leer completo el capítulo, tanto mejor. Porque aquí los israelitas están acusando a Dios de injusticia y están acusando a Dios de que sus padres pecaban y ellos pagaban los platos rotos, como nosotros decimos aquí en Chile. Y es exactamente lo que Dios refuta y dice, no, esto no es así. Sería bueno que estudiaran el capítulo 18 de Ezequiel completo. Vamos a revisar el versículo 20, que es el punto específico que quiero tratar para refutar la mala interpretación de Éxodo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Bueno, entonces si el hijo no paga por el padre, ni el padre paga por el hijo, ¿por qué Éxodo 20 dice que visitaré la maldad de los padres sobre los hijos? Ya entendemos que ese texto habla específico de la idolatría, de los que se mantienen aborreciéndole a Dios. El punto de eso es la palabra padres. ¿Qué entendían por padres los israelitas, en el léxico de israelita? ¿Cómo usaban la palabra padres? Bueno, ahora veamos cómo usaban la palabra padres. Vamos a Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan 6, 11. No, disculpe, es Juan, sí es Juan 6, pero es Juan 6, 48, si no me equivoco. Juan 6, 48. No, no, disculpa, a ver, aquí estoy un poco enredado con las citas. Juan. ¿Dónde está aquí? Juan se me perdió. Juan. Juan capítulo 6, versículo 48. Mire, Juan 6, 48, dice así. 48 y 49 vamos a leer. Dice así. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto se escribió como alrededor del 60 y algo, después de Cristo creo. Pero esto pasó como en el año 30 más o menos, después del nacimiento de Cristo. Cristo mismo estaba hablando aquí. Pero nosotros vemos que los que comieron en el maná, ese libro se escribió
alrededor del 1446 antes de Cristo. Y Jesús está diciéndoles a ellos, como 1480 años más o menos así al ojo después, vuestros padres comieron el maná. Vuestros padres. ¿Acaso esa generación era hijo directo de los padres que comieron el maná en el desierto? Claramente que no. Claramente que no. Entonces ya la Biblia no está usando solamente la palabra padres para un padre directo. Que yo engendré a mi hijo Daniel, se usa como padre, pero también puede llamarle padres a mi papá. O quizás más generaciones atrás. ¿Cuántas generaciones habían ahí como en 1400 años? Entonces ahora ya sabemos que lo usan como padres generacionales también. De hecho, si no mal recuerdo, a la mujer samaritana también, ella también le dijo, nuestros padres adoraron aquí, en este monte. ¿Y quién eran sus padres? O su padre Jacob dijo, a nuestro padre Jacob nos dejó este pozo. Y Jacob es mucho antes de los 10 mandamientos. Entonces, ¿hablaban de un padre directo? No. Éxodo 20, si usted lo interpreta de que Dios maldice mi vida por causa de mi padre, está contradiciendo Ezequiel 18. Contradice Ezequiel 18. Y como la palabra de Dios no puede contradecirse, porque en Dios no hay contradicción, porque Dios es inmutable, Ezequiel 18 no contradice Éxodo. Éxodo lo interpreta mal esta secta para decirte a ti que tu hijo o que tú estás enfermo por maldiciones generacionales que no existen. Si Dios dijo, cada quien paga por lo suyo, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el del hijo, cada quien lleve su justicia o lleve su injusticia y pague por ello. Éxodo 20 está usando la palabra padres por un tema generacional ligado a la idolatría. Si yo soy idólatra, y no sé, por decir ya, este es mi ídolo, por decir, y mi hijo me ve a mí desde niño adorar este ídolo y prenderle incienso, inclinarme delante de esto, ¿qué va a aprender mi hijo? A hacer lo mismo, él va a asumir que esto es bueno. Él va a asumir que este plátano en pijamas, es Dios. Y entonces, él va a hacer lo mismo que yo. Y como Dios es justo y paga a cada quien según su obra, lo que yo recibo de paga por idólatra de este plátano en pijamas, y mi hijo hace la misma conducta, entonces Dios le va a pagar de la misma forma. Por eso dice, de los que me aborrecen. Entonces si mi hijo, por la gracia de Dios, se da cuenta que este plátano no es Dios, y él dice, no, yo no voy a hacer esto, ¿usted cree que Dios va a cargar en él? Conforme a Ezequiel 18. ¿Es su pecado, mi pecado en él? No, claro que no. No lo va a pagar. Porque Dios es justo. Por tanto, el pecado o lo que llaman maldición generacional no existe. Les encargo que puedan leer Ezequiel 18 completo y se van a dar cuenta. Cuando habla de las uvas agrias, lo que ellos querían decir con ese refrán era, en el buen chileno, mis padres lo hacen y yo pago los platos rotos. ¿Cómo es la cosa? Estaban acusando a Dios de injusticia. Y Dios dijo, no, no señores. Ustedes han hecho igual que sus padres. Sus padres han sido idólatras y lo pagaron. Y ustedes también, y son aún peores que ellos, también la pagan de la misma forma. Pero por una misma conducta de idolatría. De esa forma y de esa interpretación, usted no quebranta Éxodo 20 contra Ezequiel 18, creando un conflicto entre la escritura, sino que la armoniza. Simplemente viendo cómo en la Biblia, a lo largo de la escritura, se usa la palabra padres, para padres directos y para padres generacionales. ¿Por qué digo esto? Fui a dar la vuelta larga, porque a mí también me habían dicho que mi hijo podría sufrir de esta cosa. El autismo no es una enfermedad, sino una condición diferente. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Y es difícil vivir con trastornos de autismo? Sí, es difícil. Es difícil. Si es difícil para mí, que tengo ciertas limitaciones en ciertas cosas, mayormente para mi hijo que es completamente autista, sí.
pero someterlos, porque esa secta donde yo estuve y que es muy popular en Sudamérica y aquí en Chile, la he visto en todas partes, enseñando esto de la maldición generacional, enseñando que Dios es un Dios injusto, someten a los pequeños a liberaciones y quedan iguales. Muchos dirán, no, mira, el mío se sanó, sí, pero usted está viendo la doctrina, ¿usted está viendo si la doctrina es bíblica? No importa el milagro que haga, importa lo que enseña. Y si está enseñando que Dios es un Dios injusto, como los israelitas reclamaban en Ezequiel 18 que Dios era injusto con ellos, y Dios les dijo, no, los refutó, no, yo no soy injusto con ustedes pagan por lo suyo, y si ustedes se portan como sus padres, y tal con el mismo pecado de idolatría en sus padres, bueno, la misma paga de sus padres es para ustedes, porque Jehová es justo. Le hacen liberación, someten al estrés a los niños y quedan igual, porque primeramente no es una enfermedad, Dios creó a todos los hombres, y a unos mudos, otros ciegos, otros autistas, Dios los creó. Y Dios me creó a mí con trastornos del espectro autista y me está usando en este sentido. Nosotros debemos conformarnos con lo que Dios nos da y no es que Dios no pueda cambiar la condición neuronal de estos niños o mía. Sí se puede, Dios lo puede hacer todo porque Dios es un Dios omnipotente. Claro que lo puede hacer todo. Él hace lo inimaginable. Hay cosas que Él ha creado que nosotros ni siquiera soñamos que existen. Pero nosotros debemos darnos cuenta de una cosa, que si Dios nos está poniendo caminos difíciles, cosas difíciles de llevar, es porque el sufrimiento nos va a llevar a ser conforme a la imagen del varón perfecto o del varón maduro, como Cristo. Y lamentablemente, para muchos, no para mí, el Señor me ha enseñado a abrazar el dolor. Yo tengo enfermedades, muchas enfermedades, y sufro de muchas cosas. Pero sé que abrazando esas cosas me pierdo a mí mismo y el Señor me forma semejante a su Hijo Jesucristo. Porque ese es el tema del Evangelio. El que no aborrece aún su propia vida, el que no se despoja de sí mismo, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, dijo el Señor. Nosotros debemos entender que el sentimentalismo o el emocionalismo son cosas que hoy se practican mucho, pero carecen de entendimiento. Y caen en cosas como estas. Debemos aceptar a nuestros hijos y no digo que no lo acepten, no, porque este video a lo mejor no lo van a ver solamente ustedes, porque va a quedar puesto aquí. Eh, y entender que todas las cosas que pasan es porque nosotros tenemos un Dios soberano y aún en las cosas adversas o difíciles, Dios está detrás de ellas y va a usar estas cosas para que nosotros seamos formados a su carácter. El Evangelio se trata de la reconciliación de Dios y los hombres. Si nosotros estamos unidos a Cristo por medio de su muerte, también lo vamos a estar por medio de sus sufrimientos. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Y como Él sufrió en este mundo injusto y difícil y confuso, nosotros también. Pero seremos como Él y viviremos como Él. Nuestros hijos están bendecidos por Dios. Pablo lo dijo. De lo contrario serían malditos. Pero no lo son, son benditos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus ovejas, somos benditos de Dios. Nuestros hijos no necesitan liberación. La maldición generacional no existe. Porque Dios no es injusto. Cada quien paga por su pecado. Y estos niñitos no tienen pecado, ellos no saben. Ellos simplemente viven en un mundo confuso. ¿Qué le recomiendo yo? Deje a su hijo en el colegio. Y si está en el colegio, muy bien, muy bien. Comunicación con sus profesores. Y mucho amor, comprensión, mucha oración. ¿Por qué Dios nos entregó hijos en esta condición? No lo sabemos, pero los amamos. ¿Por qué el Señor me creó a mí en esta condición? No lo sé. Pero yo le doy gracias a Dios. Porque Él ha usado esta condición y me ha hecho crecer espiritualmente, porque el mundo quedó de lado detrás de mí. Mi propia felicidad, mi propio bienestar quedó de lado. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y voy a vivir lo que Él diga que deba vivir, porque sé que Él está trabajando por medio de esas cosas en mí
para formarme a la estatura del varón perfecto. Así que sin más que decirles, porque no puedo tratar este tema profundamente, porque yo creo que me he extendido bastante con estos dos videos, eh, darle gracias a ustedes por la confianza y darle gracias por la oportunidad. Y si han llegado hasta este punto y no me han sacado, eh, ciñámonos a las escrituras, no a los que dicen los demás. Estas personas que escribieron este libro y esta secta que está acabando con muchas iglesias, que está llevando por caminos fangosos a los hermanos. No, estas personas que escribieron este libro no tienen idea de las escrituras. Ya se cuenta, si no saben diferenciar un género literario, mucho menos van a saber de interpretación y de teología sistemática. Nada. Así que les pido que el Señor les bendiga. Yo les recomiendo que su hijito siga asistiendo al colegio, porque ahí le pueden ayudar mucho. Por lo menos quizás no va a llegar a ser una persona al 100% normal como los demás, porque ni yo tampoco lo soy, no soy el estándar. Pero sí va a aprender a comunicar mucho más y eso va a disminuir su frustración. El Señor le bendiga.